¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo número 10 de este taller de matrimonios. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por acá. Estamos entusiasmados, emocionados por el tema que les vamos a dar el día de hoy. Es un tema muy bueno, así como todos los demás, pero ese también en particular me parece muy bueno. Y el tema del capítulo número 10 es, me gustaría saber que me estaba casando con una familia. O sea, no solamente nos casamos con el individuo, sino que nos casamos con una familia completamente. ¿Cómo ves, amor? Sí, cuando ustedes se casaron y creyeron que iban a casarse solamente con su pareja, con su esposo, con su esposa, bueno, los que tienen 5 años, 10 años de casados ya se dieron cuenta que no solamente nos casamos con nuestra pareja, nos casamos con toda su familia, a excepciones de los que viven lejos de sus suegros, de sus hermanos, etcétera, pero en realidad nos casamos con toda la familia. Se ha casado usted, mujer, usted, hombre, se ha casado no solamente con su esposa, sino con su padre, con su madre, con sus hermanos, ya tiene cuñados que son cercanos a ustedes. En algunas culturas occidentales, cuando se casan, la esposa se va a vivir con los papás del marido. Esto es porque, no sé, te cambio 2 camellos por tu hija, ¿no? Es como se acostumbra, o lo hicieron en aquellos tiempos, o todavía lo hacen. Sí. Entonces dicen, bueno, ya eres de mi propiedad. Entonces la mujer se va a vivir a la casa del esposo con sus padres, y es donde la mujer le enseña, la madre le enseña a la esposa a cómo cuidar a su hijo. Bueno, eso es lo que se acostumbra en estos lados, por estos rumbos, por estos ranchos de México, en Centroamérica y todo eso. A veces suele suceder que no tienen un lugar en donde vivir, entonces se los llevan a vivir a la casa. Entonces, al final de cuentas, aunque no se vayan a vivir a la casa, tienen que darse cuenta, tienen que acostumbrarse a que no solamente se casan con su pareja, vuelvo a decir lo mismo, se casan con toda su familia, con todo lo bueno, con todo lo que conlleva eso. Y hay una serie, bueno, una pequeña cantidad o una gran cantidad de cosas que comúnmente las parejas se quejan, pero en este momento solamente les voy a dar unos pequeños ejemplos, unos cuantos ejemplos de lo que comúnmente se suelen quejar más las parejas, ¿no? Número 1, se quejan de que su madre siempre me quiere decir cómo cocinar. O el típico de que, ay, mi amor, a mi mamá le queda más rica la carne en su jugo, ¿no? Y ya luego la esposa quiere, la mamá quiere decirle a la esposa cómo debe de cocinar la carne en su jugo. Y bueno, a mí me parece que no es algo malo. A mí me tocó que me enseñaran a cocinar mi mamá y mi suegra, porque realmente yo me casé sin saber cocinar. Entonces, no me parece algo malo, pero muchas personas se quejan de eso, de que la suegra les quiere decir cómo cocinar. Número 2, el hombre dice, no le gusta para nada a su papá. A él le hubiera gustado que se casara con un doctor, con un abogado, con una profesión que tuviera de más prestigio, por decirlo así, ¿no? Pero a lo mejor el hombre es fontanero, o tiene algún oficio, no porque lo queramos hacer menos, sino que porque mucha gente piensa que pues las personas son menos por su oficio o su profesión, ¿no? Entonces, puede ser que también mi papá opine eso del chico. Número 3, se quejan también de que la mamá y la hermana se van de compras o hacen cosas y luego hacen como cosas a espaldas de la cuñada, o cuchichean a espaldas de la cuñada, cosas así, ¿no? Número 4, el papá pues quiere decirnos cómo administrar nuestro dinero, qué es lo que debemos hacer, cómo ahorrarlo, qué tanto gastar, etcétera. Y volvemos a lo mismo, no está mal, pero siempre y cuando los hijos pidan el apoyo o pidan el consejo de los papás, ¿no? Luego, también hay hermanos, hay esposos que son muy apegados a los hermanos, entonces también de repente los hermanos suelen opinar mucho acerca de la relación de pareja, acerca de cómo deben de hacer o no deben de hacer las cosas. Entonces también se suelen quejar mucho de lo que el hermano o la hermana se suelen transmitir dentro de la relación de pareja.
Cuando uno se casa, no se casa, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, solamente con su esposa. Hay familia extendida, por decirlo de alguna forma, así lo pone el autor en este caso. Se casa con la madre, con la madrastra, con el padrastro, con los hermanos, con los tíos, con las tías, con los primos, los sobrinos. Incluso hay quien puede llegar o tiene que llegar a convivir con un ex marido o una ex mujer, ¿no? Con quien estuvo casado por cuestiones por los hijos que tienen en común. Entonces, no pueden o no podemos ignorar a esta familia. La familia, bueno, si tienes una relación o más bien viven en la misma ciudad, cerca, pues va a ser una relación constante, a diferencia de que si viven en otro país, en otra ciudad, que en realidad, como dicen por ahí, las suegras son como las estrellas, ¿sí sabes cómo son? Ay, no me gusta ese dicho. Mientras más lejos, más bellas. Pero no, a nosotros nos gusta ese dicho porque a nosotros, gracias a Dios, tenemos una muy buena familia, una muy bonita familia. A los dos nos gusta convivir con nuestros suegros, así es que Sí. gracias a Dios, no es nuestro tema principal. Sin embargo, sí es necesario saber que necesitamos aprender a convivir con la familia de nuestra pareja, nos guste o no. Eso es indiscutible. Sí, bueno, es que mi esposo es el favorito de mis papás y yo soy la favorita de sus papás. Es cierto, somos 3 yernos favoritos de mi suegro. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de 5 temas que podrían estar causando conflicto en el matrimonio. Normalmente la relación más cercana que tenemos como pareja es con los suegros, como estamos mencionando. Entonces, por eso es que en esta tarde nos vamos a enfocar un poco más o mucho a la relación que se tiene con los suegros. Entonces, vamos a ver qué asuntos son los que debemos de negociar con nuestros suegros y qué asuntos son los que definitivamente no se negocian con ellos. Uno de los primeros temas que suele suceder en la familia es, o que luego pasan, que son problemas muy fuertes o pleitos muy fuertes, es por la Navidad y el Año Nuevo, ¿verdad? No, que me toca pasarlo con mi familia, no, que con la mía, etcétera, o que con la tuya cenamos y con la otra familia abrimos los regalos. Entonces, bueno, ese es el punto de ahorita. Negociar esta festividad es muy importante. En nuestro caso, pues nuestras familias normalmente viajan en esas temporadas, salen de viaje mis papás y sus papás, entonces en algunas ocasiones nos hemos ido de viaje con mis suegros y otras ocasiones con mis papás, pero generalmente, o a veces nos quedamos solos también en casa celebrando, pero la verdad es que eso es un tema muy importante que se tiene que negociar, que se tiene que hablar. Otra cosa es que podemos negociar eso que decíamos, platicarlo y decir, no sé, pasamos Navidad con tu familia y podemos pasar Año Nuevo con mi familia. O pasamos el 24 con tu familia y el 25 vamos al recalentado con la mía. O, como decía hace rato, abrimos los regalos con tu familia y cenamos con la mía, etcétera, ¿no? El punto es llegar a una negociación y también platicarlo con los suegros, porque luego se piensa que a lo mejor, pues, le damos más importancia a una familia que a otra, ¿no? Y realmente no es eso. Se les debe de dar el valor y se les debe también tomar en cuenta a los suegros y hacerles saber cómo es que van a llegar, a qué acuerdo van a llegar, mejor dicho, como pareja. Y después está hablando de los días festivos, Navidad, Año Nuevo, pero también hay otro día festivo que es muy importante, que son los cumpleaños. No sé si les ha pasado, yo les voy a decir mi experiencia, lo que ha ocurrido en mi casa. Cuando nosotros cumplimos años, mi hermano, mis padres, yo, podemos a lo mejor festejar el mismo día, o tal vez no, tal vez lo dejamos para el fin de semana, lo dejamos para el sábado si nos vemos, si no para el domingo. No es tan importante la fecha, si nos hablamos, si nos recordamos. Mi mamá siempre nos pone las mañanitas a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para recordarnos que es nuestro cumpleaños. Pero ese es en mi caso. Entonces así crecimos nosotros. Cuando llego a la casa o a la familia de mi esposa, resulta que exactamente el día que cumple años, sea martes, sea jueves, sea sábado, el día que cumple años, no se imaginan, el día que cumple años tienen que festejarse. Y eso para ellos es muy importante, no está mal. Al contrario, es una tradición que de hecho vamos a hablar de ellas en un momento. Es una tradición que lleva mucho peso para ellos y yo no lo veía de esa forma. En realidad yo lo veía como
pues es cumpleaños, espérate mañana los vemos, no pasa nada. Pero así hubiera reunión en la iglesia, así hubiera alguna otra actividad, en la mayoría de los casos, entonces yo me tuve que adaptar a esa forma de ser de su familia, que en realidad no me molesta ni es algo malo, simplemente que no estaba acostumbrado a ello. Entonces las tradiciones se apoyan a menudo en emociones profundas, es lo que tenemos aquí, y nunca deberían de tomarse a la ligera. El que yo le diga a mi esposa, es que bueno, es cumpleaños de tu hermana, ¿para qué vamos hoy? Vamos otro día. Para ellos es muy importante. Yo tengo que tomar en cuenta que ellos están tomando ese día, ese tiempo para festejar el cumpleaños, entonces nosotros debemos de hacerlo de esa manera. A menos de que ya hayan pasado mucho tiempo ustedes con sus familiares antes de casarse, se van a dar cuenta poco a poco lo que conlleva casarse con la familia de su mujer, de su esposo, que no solamente es el contraer matrimonio, sino en que todas esas actividades también hay que estar presente. Vamos al número 3. El número 3 son acuerdos. Y en los acuerdos, bueno, pues ya hablamos un poco de acuerdos, pero en estos acuerdos vamos a abundar un poquito más porque, por ejemplo, una esposa me dice, ¿no? Normalmente sus papás nos invitaban a cenar, los papás de ella nos invitaban a cenar. Entonces ellos pagaban la cena, pero después los papás de ella esperaban que la próxima vez que fuéramos a cenar, que yo fuera el que pagara la cena. Y la verdad es que pues luego a veces nos andamos enterando de la peor manera posible. Bueno, en este caso el hombre, ¿no? Se entera de la peor manera posible que pues tiene que pagar la cena. A lo mejor ni siquiera llevaba dinero ese día y pues no andaba preparado. Sí, no estaba preparado y tenía que pagar la cena de todos, ¿no? De los 4. Entonces, esas son cosas que se tienen que hablar y decir, ¿sabes qué, amor? Mis papás nos están invitando a cenar, pero ellos esperan que para la próxima vez nosotros paguemos la cena, nosotros seamos los que nos invitamos a cenar. O hay familias que pues que no hay problema, o sea, los papás siempre pagan la cena o pagan la comida y no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Entonces, siempre y cuando se hable y se llegue a un acuerdo con esto, ¿no? Otro de los acuerdos es que puede ser también en cuanto a la religión. Aquí dice, averigüé que cuando pasábamos el fin de semana con sus padres, esperaban que nosotros fuéramos a la iglesia católica con ellos, y a pesar de que a pesar de que la pareja era cristiana, esperaba que fuera a la iglesia católica con ellos. Y dice, me siento muy incómoda, no quiero herir sus sentimientos. Me pregunto si cuando vengan a visitarnos a nuestra casa, ellos también van a querer ir a nuestra iglesia cristiana, ¿no? Y a lo mejor, pues, volvemos a lo mismo. A lo mejor no lo están haciendo de una manera, pues, maldosa o queriéndolos convencer de alguna otra cosa, simplemente que los acompañen a la iglesia. Pero si la esposa se siente incómoda, si la esposa no se siente bien estando en ese lugar o cualquiera que sea la razón, pues se tiene que platicar, ¿no? Creo que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, sería el esposo el que tendrá que hablar con su familia, ¿no? ¿Sabes qué, mamá? No nos sentimos cómodos yendo a la iglesia, entonces, por favor, te pido que nos respetes, etcétera, ¿no? Y otro ejemplo dice, cuando vamos a visitar a su familia el fin de semana, esperan que yo me ponga un traje para ir el domingo a la iglesia. Y a lo mejor esa persona va a una iglesia en la que pues no tienen que ir tan trajeados, en la que no tienen que ir tan formales, pero como luego a veces los suegros pues se visten un poquito más formal o son más formales, quieren como que imponer esa costumbre o pues sí, esa costumbre sobre el yerno, ¿no? Entonces, en este caso, que es él, el esposo, el que se siente mal, que se siente incómodo, vistiéndose con traje para ir a la iglesia el domingo. Entonces, en este caso, sería la esposa la que tendrá que hablar con el papá o con la mamá y decirle, ¿sabe qué, papás? Pues, él se quiere ir en playera y un pantalón de mezclilla y tenis. Déjenlo que se vaya así, por favor. Entonces, esos son los acuerdos que se tienen que hablar y que pueden parecer a lo mejor como que, ay, no seas payaso, amor, vístete de traje, por favor, hazle ese cumplido a mi papá, ¿no? Pero pues la verdad es que se tienen que respetar, se tienen que hablar y se tienen que respetar de ambas partes, llegar a un acuerdo.
Los ejemplos que estamos poniendo son varios para que si alguno de ustedes se sienten identificados en cualquiera de estos, los tomen como referencia para obviamente mejorar. El punto número 4 es costumbres. Los suegros y cada uno puede tener patrones de comportamiento que nos resultan a veces irritantes y problemáticos. Y otro ejemplo que pone Gary Chapman en su libro, dice que probablemente un suegro tenga la costumbre de salirse con sus amigos un jueves por la tarde, por la noche, y llegar ebrio a su casa y maldecir y ofender a su madre, ofender a quien esté enfrente. Entonces la mamá obviamente se comunica con su hija muy preocupada y le dice: hija, pues esto está ocurriendo, tu papá otra vez llegó borracho, y pasa que el hombre quiere hacer algo para remediarlo. Pasa que el hombre obviamente es su esposa y está viendo que su esposa se siente mal por lo que está ocurriendo, y como hombres nosotros queremos hacer algo para que nuestra esposa no se sienta así, no, o viceversa, puede ser de la otra manera. Entonces estas costumbres puede llegar a ser molesto para nosotros, tomando en cuenta el ejemplo de los suegros. O puede de repente una suegra llegar, una suegra muy organizada, muy limpia, y quererle enseñar a su hija, bueno, a su esposa, ahora la esposa de su hijo, cómo se limpia, como decía mi esposa, cómo se cocina, cómo se hacen las cosas, y eso para ella puede ser molesta. Entonces lo que nosotros debemos hacer en este caso es tomar en cuenta las costumbres que ellos tienen y platicarlo con anterioridad para llegar a otro acuerdo. Otro de los puntos muy importantes para hablar con su pareja, el número 5, es la religión. Lo que estaba diciendo mi esposa, sus suegros pueden también tener firmes creencias de alguna religión, cual sea la religión que profesen, y de repente quererlos cambiar o quererlos llevar a su religión. Y lo mejor es poder hablar con ellos. Como lo dijo mi esposa, si son sus papás, yo hablar con ella y decirle: oye, mi amor, habla con tus papás y diles que yo no me siento cómodo yendo a la iglesia ese día. Diles que yo no me siento cómodo estando en esa forma, en esa religión, porque no es lo que nosotros profesamos. Pero crean o no, todo esto ocurre hasta en las mejores familias, dirían por ahí. No los vamos a dejar solamente con esos ejemplos. Después van a venir formas, o a continuación van a venir formas de cómo podemos rescatar estas situaciones, qué es lo que podemos tomar en cuenta para que todo esto sea más fácil. Indiscutiblemente lo van a pasar, a menos que sus papás hayan fallecido, que no tengan hermanos, que vivan solos. Esto es, yo creo que innegable que ocurra en su vida o con su familia. Esto tiene que pasar en alguna ocasión u otra. Sí, y bueno, una de las cosas, de las respuestas a todo esto es aprender a escuchar. Es una de las resoluciones que tenemos para ustedes. Por favor, aprendan a escuchar. Y a lo mejor muchas veces nos han dicho, ¿no? Pues aprende a escuchar. Y bueno, realmente, ¿qué es aprender a escuchar? O sea, normalmente escuchamos para contestar, escuchamos para debatir o escuchamos para defendernos, perdón. Pero no escuchamos como para tratar de entender a la otra persona y guardar silencio. O sea, simplemente escuchar, tratar de entenderla. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que realmente estamos entendiendo lo que la otra persona quiere decir? Pues como repitiéndole lo que dijo, ¿no? O sea, yo puedo decir: lo que entiendo que tú estás queriendo decir es que, o entiendo que tú quieres decir esto, o quieres decir esto, y le repites lo que te dijo, ¿no? Supongamos que la suegra está diciendo: es que ¿por qué no le lavas bien la ropa a mi hijo? Mira cómo lo traes, etcétera. Entonces, suegrita, lo que entiendo que usted quiere decir es que, pues, me va a dar unas recomendaciones de jabón. O no sé, o sea, tomémoslo de manera positiva, tratemos de ser un poquito más oyentes en este aspecto. Y bueno, es que también nuestros suegros son individuos con pensamientos distintos, con costumbres distintas a las de nosotros. Y aunque nuestro esposo o la esposa venga de una familia, de su familia, mejor dicho, la verdad es que pues juntos formamos una nueva familia y tomamos nuestras propias costumbres y nuestros propios modismos. Ajá, entonces tenemos que hablar con nuestros suegros, respetar lo que ellos están diciendo,
pero también tomarlos en cuenta y escuchar. Ahora, como usted ha escuchado sin condenar, es mucho más probable que lo escuchen. O sea, como usted no ha replicado lo que quiere decir, es mucho más probable que sus suegros lo escuchen desde una perspectiva honesta. Escuchar no significa estar de acuerdo. Claro, como lo acaba de decir mi esposa, todos tienen su forma de vivir y su forma de ser. El escuchar a otra persona no significa que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Simplemente estoy teniendo la amabilidad de permitir que se exprese de la forma en la que él o ella cree que se tiene que hacer. Ahora, esto es muy importante. Cuando empieza una frase usted en primera persona, está ofreciendo su perspectiva. Cuando empieza en segunda persona, le está echando la culpa a otro y lo más probable es que reciba una respuesta ofensiva o a la defensiva por parte de la otra persona. Vamos a tomar el ejemplo que vimos hace un momento. Si el marido dice, me siento frustrado cuando su hija, recuerdan cuando su esposo, bueno, imaginemos que su esposo su suegro, imaginemos que su suegro se fue y se echó unas buenas y se puso borracho y ocurrió y le habló su madre a su esposa, ¿no? Entonces, en lugar de que usted llegue y le diga, me siento frustrado cuando su hija me cuenta que cada vez que usted le habla menciona el problema que tiene con su marido, cuando usted le está hablando de esa forma, le está echando la culpa a su esposa, a su mamá, a su papá por lo que está ocurriendo. Pero cuando en lugar de decir eso, dice, yo entiendo lo que está ocurriendo, pero me gustaría ayudarles de alguna forma. O sea, en lugar de atacar, en lugar de decirles, de echarle la culpa, involucrarse y decir, yo quiero ser parte de ello, pero ¿cómo podemos hacer para que mi esposa no se sienta frustrada, no se sienta alterada después de que usted habla con ella? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo podemos ayudarle? Y a lo mejor ahí se abre una rama, se abre ahí una oportunidad de poder llegar a un acuerdo, incluso para mejorar la situación que está ocurriendo con su marido o en general lo que está ocurriendo en su familia. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos que aprender también a negociar las fechas importantes, como habíamos dicho, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, vacaciones, incluso porque ustedes saben que hay familias que acostumbran a salir juntas de vacaciones. Entonces tenemos que negociar todo esto y en familia llegar a una resolución. Tenemos que decir, presentar propuestas. Oiga, suegro, pues yo sé que a ustedes les gustaría que estuviéramos con ustedes en Navidad, pero pues obviamente también a mis papás les gustaría que estuviéramos con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si para este año estamos con ustedes en Año Nuevo y para el próximo en Navidad? O no sé, llegar y presentar propuestas, negociar y platicar con las personas. Entonces, como comentábamos, bueno, nosotros lo hacemos así, ¿no? Las cosas que son referentes con sus papás, pues mi esposo las platica con él generalmente y yo con mis papás. Entonces, aunque los dos ya hayamos platicado antes o ya nos hayamos puesto de acuerdo antes, así es como lo platicamos, o muchas veces también los platicamos ambos con mis papás y ambos con sus papás. Entonces, es la manera en la que se tiene que negociar, que se tiene que platicar para llegar a un acuerdo en común y evitar conflictos de ese tipo. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Y la armonía implica una negociación. Lo que está diciendo mi esposa, las negociaciones se mejoran cuando se hacen peticiones y no exigencias. Cuando negociamos, no tenemos que decirle, es que ustedes tienen que hacer o no es posible que ustedes hagan. Mejor se tiene que hacer una petición o se puede hacer algún ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo, 3 veces dije ejemplo, 4, que tenemos en el libro, dice que Tomás, es el nombre de quien usan como ejemplo, 5, me encanta que vengan a visitarnos, ¿no? De repente llegan los papás, los suegros, imaginemos que son los papás de mi esposa, y llegan de repente un día a la casa. Obviamente por atención tenemos que dejar las cosas que estamos haciendo para estar con ellos, pero en el ejemplo que pone aquí el libro, dice esta persona, yo tuve que dejar todo lo que tenía que hacer, me acosté hasta muy tarde para cumplir mi informe que tenía que hacer para el día siguiente del trabajo. Entonces, papás, ¿qué les parece
si antes de venir nos avisan para ver si es el tiempo en el que nosotros los podemos recibir, porque nos encanta que nos visiten, nos encanta que estén con ustedes y yo sé que pasan buen tiempo ustedes con su familia. Bueno, yo lo paso muy bien con la familia de mi esposa y viceversa, también ella con mi familia, pero podemos llegar a ese acuerdo diciendo, ¿qué les parece si nos ponemos mejor de acuerdo en un día para que nosotros podamos estar juntos? O sea, el estar en armonía también se necesita llegar a un acuerdo, llegar a una negociación para que todos podamos estar precisamente en armonía, ¿no? Entonces, es mejor hacer una propuesta y una petición a sus padres. La propuesta es, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo? La petición es, ¿podrían avisarnos antes para poder acomodar las cosas o por lo menos saber qué es lo que vamos a hacer? Porque también pues todo mundo tiene cosas que hacer, ¿no? Entonces este es el siguiente punto, o más bien el punto que estaba hablando mi esposa, el de tener una negociación para poder llegar a un acuerdo. Y otra manera en la que podemos estar tranquilos con nuestros suegros es también aprender a identificar su lenguaje del amor. Si ustedes no saben cómo identificar el lenguaje del amor de sus suegros, les recomiendo que regresen, que recuerden el capítulo número 2, El 2. donde hablamos de los 5 lenguajes del amor. Entonces, es muy importante que identifiquemos el lenguaje del amor de nuestros suegros, porque de esta manera podemos también amarlos. O sea, si por ejemplo el lenguaje del amor de mi suegra son los regalos, los detalles. Ajá. Entonces yo le compro detalles a ella y ella se siente amada. Sí, el lenguaje de mi papá, de sus suegros, son palabras de afirmación. Él sabe que son palabras de afirmación, entonces constantemente le va a estar diciendo palabras de afirmación. Y de esta manera nos vamos ganando a los suegros y los vamos haciendo que se sientan amados y haciendo que ellos también se sientan importantes para nosotros, que realmente lo son, pues son los papás de nuestros esposos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a identificar el lenguaje de amor de nuestros suegros para así poderlos apapachar un poquito más y también ellos se sientan pues amados y aceptados con nosotros. Sí, los cientos de parejas, dice el autor, los cientos de parejas que han pasado a consejería conmigo, me he dado cuenta que tienen mucho esta situación o ese tipo de conflictos. Cuando en lugar de ser un momento agradable, un momento en donde todos nos vamos a reunir familiarmente, siempre hay un enojado porque no se pusieron de acuerdo, porque el día de Navidad lo quería pasar con su familia en lugar de otro lugar. Entonces, tener una buena relación con la familia política normalmente exige tiempo y esfuerzo. Creo que cada uno tiene que dedicarle el tiempo y el esfuerzo para poder pasar tiempo con su familia. Lo hemos dicho en todo el capítulo, nos gusta estar con la familia del otro, a mí con la de mi esposa con la mía, pero también necesitamos ponernos de acuerdo, tener una buena relación entre nosotros para poder pasar el tiempo agradable que tenemos con nuestras familias. Bien, ahora vamos a tomar las 8 preguntas que tenemos en nuestro manual. Vamos a, las van a platicar en pareja y si les es posible también por ahí contestarlas en la parte de abajo o en la parte de atrás. Contéstenlas para que no solamente se quede como pues una respuesta al aire o algo que se dijo o no se dijo. No, es que yo no dije eso. Sí lo dijiste, yo me acuerdo. Bueno, entonces mejor anótenlo y ya queda ahí registrado. Y vamos a contestarlas. Número 1, ¿qué dice, amor? ¿Cómo celebran sus familias la Navidad? Busquen áreas de conflicto, escriban o platiquen cuál es el área de conflicto cuando se celebra día festivo, Navidad, Año Nuevo, etc. Vacaciones. Número 2, ¿qué tradiciones familiares están arraigadas? O sea, puede ser que, como decía mi esposo, que a lo mejor la tradición de nosotros de celebrar el cumpleaños el día que es, ya sea caiga lunes, en jueves, en martes, el día que caiga, lo celebramos. Entonces esa es una tradición a lo mejor de nosotros. Entonces ustedes busquen, vean por ahí qué tradición está arraigada en la familia de su esposo. A lo mejor su esposo o su esposa no se va a dar cuenta porque pues para ellos es normal. Puede ser la tradición, o sea, a lo mejor de que a la familia del esposo le gusta ir todos los domingos a jugar fútbol, ¿no? O como lo que mencionaba mi esposo acerca de mi familia, de que celebramos nuestro cumpleaños independientemente del día en el que caiga.
tradiciones así las que el esposo se dé cuenta o la esposa se dé cuenta que la otra familia tiene. Si ustedes tienen el manual, pues ahí tienen las preguntas. Si no, sería bueno que las apuntara. De todos modos, este tiempo no se los vamos a dar para que lo contesten, lo van a contestar al terminar el capítulo. Pero anoten estas preguntas porque miren esta pregunta, la número 3. ¿Qué expectativas cree que tiene su familia política acerca de usted? O sea, yo, hombre, le voy a decir a mi esposa, en realidad siento que tus papás me ven de esta manera. Siento que tus hermanos no me quieren o sí me quieren por esto y esto. Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Qué expectativas cree que su familia política tiene acerca de usted? Y a lo mejor su esposa o su esposo le va a decir, no, ¿cómo crees? Eso no pasa. Y usted le puede decir, bueno, pues es que esto es lo que creo, eso es lo que está ocurriendo, es lo que siento. Entonces, esto es una pregunta muy interesante o una forma muy interesante de poder platicar. Número 4, ¿qué patrones de comportamiento de la familia política son irritantes para usted? No lo conteste ahorita, lo contesta al final, piénselo. Sí, no nos vayan a meter a nosotros en problemas, déjenos terminar el video y ya ustedes lo contestan y ahí se hacen bolas, ¿verdad? Número 5, ¿qué creencias religiosas arraigadas tienen sus padres? Es muy importante, aunque sean cristianos, aunque profesen la misma religión, hay unos padres que son muy devotos, como lo decíamos hace un momento. Hay algunos padres que son muy devotos, que son muy extremistas, y a lo mejor ustedes no tanto, o viceversa, ¿no? Entonces tienen que ponerse de acuerdo entre las creencias religiosas que tienen. Número 6, ¿con qué frecuencia empiezas la frase con un tú en lugar de un yo? O sea, era como lo que comentaba mi esposo hace rato, no voy a decir, es que tú dijiste esto y me hiciste sentir mal, sino que voy a decir, yo me sentí mal porque pues entendí que tú me comentaste esto, ¿no? O sea, sí, no le voy a echar la culpa al otro, yo me voy a hacer responsable de lo que yo pienso y de lo que yo siento. El número 7 dice, ¿con qué frecuencias sus peticiones suenan a exigencia? Ustedes mismos evalúense, ustedes mismos platiquen con qué frecuencias, en lugar de que me pidas algo, parece que me estás exigiendo que quieres hacer esto porque así tiene que ser. Entonces, pueden cambiar su manera de ver, de platicar esto para que sea más fácil. Y la última, número 8, ¿conoce el principal lenguaje del amor de sus suegros? Y si lo conoce, escríbalo por ahí también para que quede ahí reflejado que usted se acuerda, que usted se fijó. Sí. Que no solamente es importante saber el lenguaje del amor de nuestro esposo y de nuestros hijos, sino también de las personas más cercanas a nosotros como nuestros suegros. Sí, y si no es tan, no sé, observador el hombre, la mujer y no se ha dado cuenta, pues pregúntele a su esposa, le puede preguntar, oye, ¿tú crees que es ¿Tú crees que son regalos, palabras de afirmación, acciones, no sé? Para que entonces usted pueda tener una mejor relación con sus suegros, con sus suegras, y esperamos que este capítulo les ayude a sacar a la superficie todos esos detalles que normalmente dejamos pasar. Desde el principio lo dijimos, esto no es algo que nosotros les vamos a enseñar, simplemente les estamos abriendo la puerta o les estamos empujando a la conversación con estos temas para que ustedes puedan desarrollar o puedan entenderse mejor. Incluso personas de 20 años, 30 años de casados han terminado divorciándose por cosas tan simples como estas, que a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero a muchas personas les pasa y se divorcian por este tipo de conflictos sin importancia que pudieran resolverse. Gracias por escucharnos hasta aquí, gracias por ver hasta el final. Yo solamente quiero aclarar algo, soy la única nuera de mis suegros, por eso dije que soy la consentida. Qué bueno que para que no se malinterprete. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo capítulo. La próxima semana nos vemos.